La mujer le gritó furiosa al guardia alto que había intervenido para detenerla. Panamsorn no entendía por qué esas personas habían venido a ayudarla, hasta que al instante siguiente oyó la voz de su jefe. No permitiré que nadie cause problemas en mi evento. La persona que acababa de hablar era Pakini Trisuwetiwat. Panamsorn la recordaba muy bien. Sus hermosas miradas se cruzaron, aunque no sería exacto decir que se miraron fijamente. Fue más bien una breve mirada de reojo. El caos cesó rápidamente cuando el anfitrión intervino. La mujer que había provocado el alboroto fue apartada a la fuerza, aunque continuó gritando con rabia e indignación por lo sucedido. Muchas miradas se dirigieron hacia el lugar donde había ocurrido el incidente. Incluso después de que la mujer que provocó el disturbio fuera detenida y cesaran los gritos, los murmullos y los chismes seguían extendiéndose entre la multitud, pero duró poco. Pronto, la gente desvió su atención hacia otro lado después de que la anfitriona mirara a los presentes como si estuviera disgustada. Asegúrense de que esto no se convierte en noticia. Pakini dio la orden con calma a su personal antes de marcharse. Además de los invitados, también habían periodistas en el evento. Por supuesto, Pakini quería que la celebración de esa noche atrajera la atención, pero no por una pelea que estalló en medio de ella. En cuanto a Panansorn, solo pudo quedarse inmóvil. Sus hermosos ojos siguieron la espalda de la mujer que había intervenido para detener la situación, con sentimientos difíciles de explicar, quizás porque sabía muy bien que Pakini no tenía la intención real de ayudarla, solo había actuado para evitar que su evento se arruinara. Paramsor comprendió que no era lo suficientemente valiosa como para que nadie la protegiera, y menos aún alguien como esa mujer. Más tarde, Paramsor regresó a su apartamento exhausta. Ese día había ganado muy poco porque el incidente había avergonzado al hombre que la había contratado. Aunque él le dijo que no le importaba y que le pagaría la cantidad acordada, Panamsorn seguía sin poder aceptar el dinero. Su trabajo consistía en acompañar al hombre que la había contratado para que luciera bien en público. Ese era el objetivo principal, pero todo cambió drásticamente cuando, de repente, la señalaron y la insultaron a gritos, avergonzándola tanto a ella como al hombre que la había contratado. Dejó escapar un profundo suspiro una y otra vez, incontrolables veces. Su cuerpo cansado caminó hacia el gran espejo, miró su propio reflejo. Cuando ella entró por primera vez al evento del brazo del apuesto Techin, mucha gente los miró con admiración y curiosidad. Pero después de que la tacharan públicamente de cualquiera, aquel lugar se convirtió en un infierno. Sin importar a dónde caminara, podía sentir las miradas de desprecio siguiéndola a todas partes. Suspiró una vez más al pensar en el rumbo que había tomado su vida. Luego apartó esos sentimientos y se dirigió a abrir su armario, buscando un bonito conjunto para ir a trabajar al día siguiente. De repente, su mirada se posó en un vestido increíblemente caro que alguien le había comprado a regañadientes. Capítulo 3. Pakini Trisuwetiwat. Panamsorn aún recordaba con demasiada claridad el segundo día de trabajo para la joven de alta sociedad. Pakini la examinó de pies a cabeza. Sus ojos reflejaban claramente su desagrado por la vestimenta de Panamsorn, pero no dijo nada. Antes de que Panamsorn se diera cuenta, ya se encontraba en un lugar que jamás imaginó visitar. Por todas partes se exhibían prendas de marcas de lujo y empleados de traje estaban listos para atender a los clientes. Panamsorn miró a su alrededor con atención, sin comprender lo que sucedía, hasta que oyó la voz de Pakini. Quiero que pruebe todas estas cosas. Mientras hablaba con el personal, señaló de un extremo al otro del perchero y luego asintió con la cabeza hacia Panamsorn. La esbelta mujer permaneció inmóvil. Cuando finalmente lo entendió, protestó rápidamente. No tienes que comprarme nada. No quiero comprártelo, pero no puedo llevarte así con este aspecto. Lo dijo mirando a Panamsorn con una mirada crítica.
y luego asintió de nuevo al personal que esperaba su respuesta. Eso hizo que Panamstorm bajara la mirada. El atuendo que llevaba era el más bonito y apropiado que tenía en su armario, pero parecía que no era el adecuado para la ocasión. Por eso Pakini quería que se lo cambiara. Para Panamstorm lo que llevaba puesto ya era suficiente, pero para Pakini claramente no lo era. Sus estándares eran muy diferentes. Como no podía negarse a su empleador, Panamstorm eligió solo dos conjuntos que, en su opinión, le sentaban mejor y salió para que Pakini los viera. Pakini la miró brevemente y no dijo nada, simplemente asintió con indiferencia, como si no le importara. Tenía la mirada más fija en su teléfono que la insignificante mujer que tenía delante. Cuando Panamstorm vio que su empleador temporalmente parecía satisfecho, les indicó al personal qué atuendo quería. Eligió el que la hacía sentir segura de sí misma. Después, la ropa que costaba cientos y miles de euros fue empaquetada en bolsas. La esbelta mujer se puso un nuevo atuendo valorado en casi 100.000 y además se llevó a casa 3 o 4 conjuntos más. Ya los había rechazado, pero Pakini insistió en comprarlos de todos modos. Pakini dijo que no quería perder el tiempo llevándola de nuevo a comprar ropa. Si tenían otra cita, Panamstorm debería usar esos conjuntos de marca. Tenía sentido. Probablemente, Pakini no quería perder el tiempo. Había pasado una semana desde aquel día. Panamstorm solo había usado 2 de los 4 conjuntos. Los otros 2 seguían colgados ahí porque el trabajo especial que había aceptado ya había terminado. Esas prendas tan bonitas se guardaban separadas del resto de su ropa y se cubrían cuidadosamente con plástico para protegerlas del polvo. Eran prendas caras que no se atrevía a usar ni a vender, ni a hacer nada con ellas. Solo podía dejarlas colgadas en el armario, como objetos de colección con los que no sabía qué hacer. Como mucho, solo podía quedarse ahí de pie y admirarlos. 6 a.m. En la mañana de un nuevo día, la bella mujer frunció el ceño cuando su teléfono sonó repentinamente, interrumpiendo su dulce sueño. Su mano delgada buscó el teléfono, que debía estar cerca, hasta que finalmente lo encontró. Intentó abrir los ojos y mirar la pantalla con dificultad, pero se sorprendió al ver el nombre que aparecía ahí. Sus cejas ya fruncidas se tensaron aún más. Era extraño, pero su madre normalmente no la llamaba a esas horas, sabiendo que no era un momento apropiado. Sin darle más vueltas a la pregunta, contestó la llamada y se incorporó lentamente apoyándose en el cabecero de la cama. Antes de que pudiera siquiera hablar con voz adormilada, la persona al otro lado de la línea gritó rápidamente. El pánico en su voz era evidente. «Pan, hijo mío».